Bueno, soy profesor del Departamento de Lenguaje, coordinador del área de lenguaje y fundamentación. En este instante estoy encargado de las asignaturas de narración y argumentación, semiótica y semiótica 2. Es muy complejo poderte responder ello, porque no soy comunicador social. He trabajado con comunicadores, pero la realidad es que sería muy difícil y además sería incluso inapropiado que yo te diera una respuesta al respecto. La investigación es un proceso por el cual uno tiene la posibilidad de hacerse preguntas sobre un determinado ámbito del conocimiento sobre el cual uno quiera indagar de manera más rigurosa, mucho más profunda y tratando de encontrar esos elementos que quizás no han sido explorados por otras personas que se han dedicado a la investigación. En este instante yo estoy trabajando en uno que me parece muy interesante, que ha sido, digamos, como una inquietud para varios miembros del departamento. Tiene que ver con la didáctica en lenguaje. ¿Cómo podría uno generar algún tipo, digamos, de innovación educativa en una asignatura como lenguaje a través de una serie de actividades muy bien pensadas y desarrolladas en favor de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social? Eso es algo que en este instante es objeto de interés nuestro y para mí ha sido muy agradable porque hay, digamos, muchos elementos que me ha tocado o que he debido preguntarme en relación con mi práctica docente, es decir, con la forma como yo enseño. Desde yo he conocido lo que es investigación aplicada, investigación de campo, investigación pura. Creo que en este instante las que recuerdo son esas. La hipótesis es una idea que uno se forma o uno construye en relación con un determinado fenómeno, pero que, por supuesto, no ha sido comprobada o demostrada y finalmente es la que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, la que da pie justamente a la investigación. Si mal no estoy, las que se ofrecen son, bueno, uno es, por supuesto, el proyecto de grado, proyecto de investigación donde un estudiante tiene que elaborar lo que uno llamaría una tesis, ¿ya? Otro entiendo yo que es la pasantía, que es básicamente la posibilidad que tiene el estudiante de ir a otra universidad durante un periodo de tiempo y desarrollar un determinado trabajo. No he tenido la posibilidad, digamos, de conocerlo un poco más a fondo. Entiendo que hay algo que se denomina especialización, no sé exactamente cómo es desarrollado por parte de la universidad, pero entiendo que también consiste en algo así como que el estudiante puede ir a otra universidad durante un tiempo, tiene que presentar algún tipo de trabajo escrito sobre lo realizado durante ese tiempo y si mal no estoy, hay otro más, pero la realidad es que no lo conozco. Son todas aquellas investigaciones o recorridos investigativos que han realizado otras personas en relación con una determinada temática y es necesario conocerlo, por supuesto. Un problema de investigación es aquello sobre lo que uno realmente quiere indagar, es decir, aquello que uno ha problematizado o aquello que uno considera que debe ser objeto de investigación y que debe dar pie justamente a ese proceso. El marco teórico es básicamente todos aquellos referentes conceptuales que le van a permitir a uno efectuar un análisis de un determinado evento o de aquello que en un momento dado uno ha decidido investigar. Es decir, son todos aquellos autores desde donde uno se va a parar o desde donde uno va a hacer una observación de un determinado fenómeno.
Enfoques que conozco desde, por ejemplo, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico. Es decir, cada enfoque lo que le ofrece es una mirada sobre la realidad. Cada enfoque lo que hace es que la forma como analicemos un determinado evento o un fenómeno de la realidad sea totalmente distinto o nos permita perspectivas muy distintas. Bueno, no sabría decir si podríamos hablar de métodos de enfoque cuantitativo, perdón, de métodos cuantitativos. Sí podría hablar de pronto de enfoque cuantitativo, por eso me parece interesante la pregunta. Algo que reflexioné es hasta qué punto se puede llamar método. Para algunos se habla de método cuantitativo, método cualitativo y método cuanticualitativo, es decir, la unión de los dos. Y que ya dentro del método cualitativo hay diferentes enfoques. Depende del autor, diría yo. O sea, depende del autor. Por lo menos desde los autores que he trabajado, pienso ahorita en Barrientos, Ángel Barrientos. Él básicamente habla es del método cuantitativo y los enfoques dentro del método cuantitativo. Pero no habla de que existan diferentes métodos. Simplemente habla de uno y desde allí hay unos enfoques que permiten un determinado trabajo. El hermenéutico, y el sociocrítico. En la propuesta cuantitativa lo que interesa es medir la realidad, es decir, a través de datos muy exactos originados a través de una serie de registros que permiten la recolección de una información. Lo que se quiere es sacar una serie de variables que se consideran importantes y permiten comprender una realidad desde la periodicidad o la recurrencia con que se presenta algo. En cambio, en lo cualitativo, lo que le interesa a uno es interpretar la realidad, no en términos de las recurrencias que hay, sino el por qué se presenta dicho fenómeno dentro de un determinado contexto sociocultural. El enfoque es básicamente desde donde yo me voy a parar para revisar algo. Cuantitativo o cualitativo quiere decir que si yo abordo desde una propuesta en donde voy a medir algo, un hecho, o si simplemente voy a describir el hecho. El método es el que ya me permite a mí analizar o abordar el hecho mismo. Si yo lo uso desde un punto de vista cualitativo, puedo optar por interpretarlo, digamos, a la luz de una serie de disciplinas que me van a permitir abordar el evento. Lo mismo ocurriría en el caso de lo cuantitativo. Hay unas disciplinas que me van a permitir ver el hecho, analizar el hecho, observar el hecho, desde luego cuantificándolo o valorándolo en términos de cantidad, qué tanta recurrencia hay. En el caso de lo metodológico, lo que más preocupa son los pasos con los cuales se va a llevar a cabo un proceso de recolección y de análisis. Y ya cuando uno habla de un instrumento, pues uno está hablando ya es en un momento dado de un elemento particular, un útil, un elemento que le va a permitir a uno analizar el hecho o recoger información sobre un hecho. Depende, ahí sí depende, digamos, desde dónde, digamos, se está revisando. Por ejemplo, hay instrumentos que permiten la recolección de información. Por ejemplo, una encuesta, eso es un instrumento, sirve para recolectar una información que finalmente podrá ser usada a nivel cuantitativo o cualitativo dependiendo de los propósitos.
Listo. Pero también podríamos pensar en un momento dado que cuando ya estamos en el terreno del enfoque, me refiero, en el terreno de una disciplina particular, la disciplina me permite unos instrumentos de análisis, es decir, me brinda unas categorías conceptuales, unos conceptos con los cuales yo puedo hacer un análisis de una información que he recolectado.